Es la continuidad del Seminario de Vida en el Espíritu, la sexta enseñanza de este Seminario de Vida en el Espíritu. Antes los seminarios eran de 7 semanas, ahora son 8 semanas. Y antes esta enseñanza que celebramos, que vamos a participar hoy, que dice los carismas, se llamaba crecimiento en el Espíritu, crecimiento en Cristo Jesús. Ese era el título de esta enseñanza antes. Pero como se van cambiando algunas cosas, pues, y muchos de nosotros, la grandísima mayoría de nosotros, desconocemos la función de los carismas y de los dones del Espíritu, cómo actúan y en quién actúa y cuándo actúan. Y debemos de ir conociendo esto. Ustedes tienen la enseñanza en manos. Todos tienen la enseñanza en manos para que estudien en su casa y en su Biblia qué son verdaderamente los carismas y los dones del Espíritu. Como lo ven, ustedes lo van a entender y lo van a comprender cuando lo estén leyendo, cuando estén estudiando esta enseñanza. Eso les va a llevar 8 días. De hoy hasta el jueves van a tener que meditar, estudiar esto. Lo que esta noche vamos a escuchar, lo van a estudiar en su casa, sacar un ratito para estudiar cada día uno de esos dones, porque habla de 9 dones, esta enseñanza, aparte de los carismas. Dice la enseñanza que carisma es una palabra griega que significa regalo. Dios que nos regala los dones y los carismas que nosotros necesitamos para servirle de acuerdo a su santa voluntad. Amén. No para servirle como querramos nosotros, como yo quiera decir y hablar, como yo quiera expresar y como yo quiera hacer. No. Es ante la santísima voluntad de Dios, hacer precisamente lo que Dios nos manda hacer con estas enseñanzas, con esta su palabra. Debemos respetar la voluntad de Dios, los deseos de Dios. Y si respetamos la voluntad de Dios, pues nuestra vida será lo más hermoso que puede existir. Vamos a recibir las cosas inmensas que nos vienen de Dios, que nos tiene el Señor preparado. Para eso son los carismas, los regalos que nos da el Señor. Son una diversidad de carismas incontables. Nadie sabe cuántos son los carismas del Espíritu Santo. Ni siquiera los dones, pero se señala, de principio señala 7 dones desde el Espíritu Santo. Aquí hay un aumento de 2. Pues me gusta mucho que estén tan especificados esta enseñanza de carismas y dones del Espíritu Santo. Pero eso sí, no guarden esto. Estudienlo. Porque con esta enseñanza, los que recibieron dones y carisma el pasado jueves, cuando se oró por la efusión del Espíritu Santo, lo van a desarrollar con esto que hay aquí. No sé cuántos de ustedes vivieron esa experiencia y pasaron las semanas contentos y felices. No sé cuántos recibieron dones y carismas. Si alguien recibió don de lenguas, si hace don de profecía, don de entendimiento, no se sabe. Pero eso se desarrolla a través de los días. Mientras usted va orando y estudiando la santa palabra de Dios a través de las enseñanzas que se nos vienen dando semana tras semana. Pues, según San Pablo, cuando uno actúa en el poder del Espíritu, el Espíritu Santo se manifiesta a través de sus dones. Los carismas o dones espirituales son habilidades especiales dadas a los cristianos por el Espíritu Santo para que puedan ser canales poderosos del amor de Dios y la presencia redentora
en el mundo. La presencia redentora de Dios en el mundo. Es impresionante cuando uno se deja guiar, se deja conducir, se deja dirigir por el poder del Espíritu Santo de Dios, por la sabiduría del Espíritu Santo, la ciencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos la apertura, esa apertura al Espíritu Santo, que Él sea quien domine nuestra vida, nuestros sentimientos y emociones. Hay muchas diversidades de carismas y dones, pero también hay muchas malas interpretaciones. Muchas personas que interpretan mal los dones y los carismas, las enseñanzas. Y cuando hay mala interpretación, pues el Espíritu Santo no va a trabajar en tu vida, ni tú vas a ser un buen servidor, una buena servidora. Si quiere enseñar, no puede ser una persona que va a enseñar bien lo que ha recibido, porque no lo está usando debidamente. Por tanto, esto que recibimos del Espíritu Santo, hagámoslo vida en nuestra vida, vida en nosotros. Vivamos de acuerdo a lo que hemos aprendido en estas enseñanzas. Para eso se nos dan. Para eso. Pues Pablo utiliza dos imágenes para explicar la fusión de los dones. Los dones son miembros de un cuerpo. 1 Corintios 12, 30. Ahí en ese intervalo de 18 versículos de la primera de Pablo, capítulo 12, versículo 12, 30. Pues Pablo presenta la imagen de un cuerpo humano. Así como el cuerpo humano compuesto por varios miembros es uno, así en la iglesia de Jesús es una. Jesús es la cabeza, el Espíritu Santo es la vida del cuerpo y cada miembro ejerce una función con sus dones. La imagen del cuerpo es la imagen preferida de Pablo y él la utiliza varias veces en sus cartas. Véase Romanos 12, 3, 8 y Efesios 4, 1, 16. Por eso le estoy invitando a la Biblia. Ustedes van a ver eso aquí, esa cita bíblica aquí. Utilícenla, medítenla, léanla, órenla. Y muchos frutos van a surgir, van a alcanzar ustedes mientras van estudiando y orando con la santa palabra de Dios. Pues los dones, como hemos dicho, es el primer don que no habla Pablo, que lo compara con un cuerpo humano. Un don, un cuerpo, que a la medida que tú lo vas utilizando debidamente, ese don va creciendo en ti. Va creciendo en tu vida se va ampliando espiritualmente. Y vas haciendo en ti, y tú haciendo con tu vida lo que le agrada a Dios. Hasta ahí tenemos que llegar nosotros. Todo lo que hagamos con lo que recibimos en estas enseñanzas tiene que ser para el agrado de Dios. No para agradar a una persona, a nadie. Solo agradar a Dios es lo que nos corresponde a nosotros. Agradarle a Dios. ¿Qué importa lo que diga el otro, lo que diga la otra? Lo que importa es que Dios esté alegre contigo, que Dios esté feliz contigo. Porque a la medida con que tú uses debidamente los regalos de Dios, pues Dios se manifiesta más y más cada vez. Te hace tú mucho más importante para Dios. Aunque el mundo te rechace, aunque los hermanos te rechacen y hasta en tu familia te rechacen, no importa. Si tiene a Dios contigo, lo demás cae por su peso.
Pues Dios está contento contigo, sí. Está feliz contigo, sí. Y si tú quieres mantener la alegría de Dios en tu vida, la felicidad de Dios en ti, pues cumple su santa voluntad. Cumple lo que Él quiere que tú hagas, hazlo. En el don número 2, los dones son herramientas para la construcción de un edificio en el Espíritu. Los dones son herramientas. Y hay un sacerdote que ha venido aquí un par de veces que menciona mucho las herramientas del espiritual. El padre Chucho habla mucho de las herramientas de construcción. Los dones son herramientas para construir un edificio en el Espíritu, un edificio espiritual. ¿Y qué es un edificio espiritual? Nosotros, cuando nos unimos en la presencia y el poder del Espíritu Santo, somos un edificio espiritual que se llama iglesia. Somos iglesia. Y esta iglesia debe mantenerse con la fuerza, el poder y la majestad del Espíritu Santo. Pues por tanto, aprendamos del mismo Espíritu cómo manejar esos regalos que el Señor nos da. La iglesia de Jesús es un edificio vivo, no columnas muertas, no paredes muertas, porque la iglesia no es esta casa, este templo. La iglesia somos tú y yo, y todos nosotros formamos la iglesia de Cristo. Somos partes de la iglesia creada por Jesucristo. Tú y yo somos parte de esa construcción. Y Dios quiere que conservemos. El Espíritu Santo quiere que conservemos esta creación que Dios ha hecho en nosotros. Esta construcción de un edificio nuevo, un edificio donde se alabe, se bendiga, se glorifique y se honre a Dios. No estamos construidos, no estamos hechos para hacer otras cosas, lo que nos parezca a nosotros. Esto es para servir a Dios. Y solo a Dios. Y cuando tú haces un bien a una persona, sí le hiciste un bien, pero el más alegre es el Señor cuando tú ayudas a un hermano, a una hermana, una necesidad. Cuando tú obras en favor de alguien, el que más se alegra es el Señor. Y quien más recibe, eres tú mismo, tú misma, cuando te desprende para hacer un beneficio, dar un beneficio a alguien. Y estos carismas, estos dones, son beneficios para los demás. Para nosotros enseñar a los demás, ayudar a los demás. Pues Dios da el Espíritu Santo y distribuye funciones y herramientas, así como un maestro de construcción organiza la carpintería, la plomería y las otras funciones y herramientas. Los dones no son una meta, son solamente herramientas para llegar a la meta, para la construcción de la iglesia del Señor. Tú y yo tenemos la responsabilidad de seguir construyendo esta iglesia de Dios. Es una responsabilidad nuestra que nuestra iglesia crezca todos los días, que nuestra iglesia sea más eficiente cada día, donde la iglesia nos provea de las enseñanzas necesarias para conocer a Cristo, para amar a Cristo y para llegar a la salvación eterna. Por lo tanto, no desaprovechemos la oportunidad.
Los carismas. Hemos hablado de dones, 2 dones, pero ahora viene carisma. Los carismas. Hay múltiples dones del Espíritu. En 1 Corintios 12, Pablo habla solamente de 9 dones diferentes. Hay muchos otros. Vamos a examinar algunos. 1 Corintios 12. Palabra de sabiduría. El carisma de la palabra de sabiduría es una manifestación del Espíritu en un tiempo particular, para una situación particular que edifica el cuerpo de Cristo, proporcionándote una comprensión cómo vivir y cómo responder. El Espíritu Santo te capacita, me capacita y nos capacita a entender cómo vamos a crecer, cómo vamos a servir, cómo vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer para mantener la iglesia de Cristo viva, eficaz y haciendo lo que quiere el Señor que se haga a través de su iglesia. Somos iglesia, hermanos. Somos parte de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, el Señor hace maravillas. Palabra de conocimiento, otro carisma. Palabra de conocimiento. Conocer en el Espíritu las palabras cuando vienen de Dios, cuando son de Dios o cuando no son de Dios. Cuando vienen impresiones, muchas veces se dan palabras de conocimientos que realmente no vienen de Dios, que son muy personales de la persona. Para eso hay que tener ese conocimiento, esa palabra de conocimiento, esa palabra de entendimiento. 1 Corintios 12:8. También es una palabra, un enuncio, tiene que decirlo para tenerlo. Se utiliza con menos frecuencia en los evangelios. Hace unos años, bastante, entonces ya dando por los 30 años, yo no había venido a este país todavía, y ya tengo 26. En una comunidad inmensa, campesina, en una comunidad de campo, en una comunidad grande, de muchísima gente, con un templo, la capilla de la comunidad no es una capilla, parece una catedral, algo inmenso. Celebraban una noche una asamblea al aire libre, al frente del templo, de la iglesia, una explanada. A mí me correspondió la enseñanza de esa asamblea esa noche, y en la oración final me vino una palabra de conocimiento y decía esta palabra: aquí hay una señora, tiene 7 años de casada y no ha podido tener hijos. Y ella esta noche, textualmente así, y esta noche ella está aquí llorando, pidiéndole al Señor que le conceda un hijo. Y el Señor me hizo entender, me hizo saber, en esa palabra de conocimiento, que le dijera a esa señora que no se preocupara, que el próximo año por esta fecha ella va a tener un hijo. Yo di esta palabra, yo dije esa palabra de conocimiento, pero nadie respondió, nadie dijo nada. ¿Quién era la persona? ¿Quién era esa mujer? Nada. Pasó la enseñanza, nosotros nos fuimos, pero le doy gloria a Dios porque yo conocí en persona ese hijo que esa mujer tuvo. 2 años después, yo pasaba por esa comunidad, no predicando ni mucho menos, en otro asunto. Era mediodía. Andaba con otro hermano, otro compañero. Él entró, bajamos del vehículo, él entró a un negocio y yo me senté a la sombra de un gran árbol de mango, grandísimo. Me senté en las raíces
del palo de mango. Y mientras estoy ahí con una tranquilidad profunda, se abre una puerta de una casa frente donde yo estaba. Y una señora viene, empuja la puerta y viene con un niño de mano, un niño empezando a caminar. Y vino hacia mí esta señora y me dijo, ¿se recuerda de la palabra de conocimiento que usted dio en la asamblea ahí adelante, ahí? Yo sí, este es el hijo que el Señor me anunció a través de usted. Palabra de conocimiento. El Señor me dio esa palabra de conocimiento, la publiqué y el Señor hizo el milagro y yo conocí la realidad del milagro, ese niño empezando a caminar de mano de su madre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuántas cosas hermosas hace el Señor. Todo para nuestro bien. Porque todo lo que el Señor hace en nosotros es para bien nuestro. No es para que nosotros suframos. No es para que nosotros suframos, no para que nosotros nos enfermemos, para que nosotros nos perdamos, nos abandonemos en la vida, en el mundo. Lo que Dios hace en ti, en mí, por todos nosotros, es para que le agrademos y para que vayamos a Él a vivir la vida eterna. Para que vayamos a compartir la vida eterna en el reino de los cielos. Todo eso nos los regala el Señor por una razón sencilla. Y es que el Señor nos ama tanto, nos quiere tanto, que siempre está de nuestra parte. Cuando Jesús le dijo a Natanael, antes de que Felipe le llamara, estaba debajo de la higuera cuando yo te vi. Yo te vi cuando tú estabas debajo de la higuera. Después que cuando Felipe le habla a Natanael, nos hemos encontrado con el Mesías, con el Hijo de Dios. Es Jesús de Nazaret. Natanael le responde a Jesús, ¿y qué cosa buena puede salir de Nazaret? Parece que no tenía buena fama Nazaret. ¿Qué cosa buena puede salir de Nazaret? Y Felipe le dijo, ven y lo verás. Dice que Natanael se unió a Felipe, iban caminando a donde Jesús, y no habían llegado, todavía no estaban junto a Jesús, cuando Jesús dijo, ahí viene un verdadero israelita de corazón sencillo, en este no cabe el engaño. Sorpresa de Natanael. ¿Cómo que me conoces? Jesús le dijo, antes que Felipe te hablara, cuando tú estabas bajo la higuera, yo te vi. Y de la misma manera Jesús te mira, me mira y nos mira sin que nosotros nos demos cuenta. Su mirada está fija en ti, está fija en mí, está fija en nosotros. Porque Él sigue nuestros pasos con su mirada. Él está mirando nuestros movimientos. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué decimos y qué pensamos? Jesús conoce nuestro pensamiento antes que digamos la palabra. Porque nos conoce a la perfección. Jesús me conoce a mí, te conoce a ti, más que lo que nosotros mismos nos conocemos. Y toda esta gracia y estas bendiciones nos vienen por el Espíritu Santo de Dios. Son regalos del Espíritu Santo de Dios. Cuando los apóstoles, después de aquel glorioso Pentecostés, primer Pentecostés, recibieron la gracia, el poder, la unción, los dones, los carismas del Espíritu Santo, ellos salieron a predicar, a proclamar. Dice la palabra de Dios, capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, que después de esto, capítulo 2, versículo del 42 en adelante, que la gente
se desprendía de lo que tenía y lo repartía de acuerdo a las necesidades de todos, lo compartían. Pero en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles había un demonio y una demonia. El demonio llamado Ananías y la demonia Zafira. Ellos también quisieron aparentar que estaban haciendo algo bueno y que querían también ellos compartir de lo que tenían. Y se pusieron de acuerdo, él y la esposa, Ananías y Zafira, se pusieron de acuerdo en vender una propiedad para dar una parte de la venta para los demás, pero con un engaño. Era un engaño. Se pusieron de acuerdo en dar la mitad de lo que le habían dado por su propiedad. Hermanos, fue Ananías y llevó esa parte del dinero y fue a entregársela a Pedro. Pero el Espíritu Santo le dio una palabra de conocimiento a Pedro que decía esto: es un engaño. Vino Ananías, mira, esto, vendí una propiedad, este es el dinero que me dieron por la propiedad. El Espíritu Santo le dijo, no fue eso, es la mitad de lo que él ha dado. Y Pedro le dijo, tú estabas en tu derecho de quedarte con todo lo que te dieron. ¿Por qué has tratado de engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué has tratado de engañar al Espíritu Santo? Y dicho esto, Pedro le dijo eso, Ananías se desplomó y ahí mismo murió. Se lo llevaron a enterrar. Cuando después la esposa no estaba ahí, pero la esposa llegó y ya se habían llevado y no sabía que se había muerto su marido. Cuando llega donde Pedro le dice, ¿es verdad que vendieron una propiedad por tanto? Dice, sí, por eso fue. Dice, mira, ahí vienen los que fueron a enterrar tu marido. Ellos mismos te van a llevar a ti también a enterrar. Cayó muerta también la mujer. Capítulo 5, Hechos de los Apóstoles. Amén. Por tratar de engañar al Espíritu Santo de Dios. ¿Quién podrá engañar la mayor ciencia que existe? En lo espiritual y en lo humano, el Espíritu Santo de Dios, la ciencia divina, la ciencia poderosa. Y qué alegría sería que nosotros actuáramos de acuerdo con el Espíritu Santo para que todo fuera perfecto entre nosotros. Hermanos, seamos dóciles a la manifestación y el poder del Espíritu Santo. ¿Quién puede engañar? ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede engañar a Cristo? ¿Quién? Por lo tanto, vengamos a la fuente donde está la vida, la verdadera vida. La fuente de la vida eterna se llama Espíritu Santo. ¿Dónde está esa fuente? En el corazón de Cristo Jesús. Hay que venir a la fuente. Si queremos conocer a Dios, ver el rostro de Dios en el último día e irnos a morar con Él a la patria celestial. Hermanos, no es un juego. Con el Espíritu de Dios, con el Señor no se juega. No inventemos, porque muchos por querer aparentar y querer que otros crean que realmente hay una unción, un poder del Espíritu Santo, inventan y dicen cosas que el Espíritu Santo no se las ha revelado. Y ahí mismo fracasa. Yo voy a decir esto, no lo tomen a mal. Sucedió algo con un personaje, con un presidente de un país.
sucedió algo hace unos cuantos años, no tantos. Este presidente, y cuando yo diga la palabra que dijo, van a saber quién fue. Y que inmediatamente yo escuché lo que dijo ese presidente, me vino al corazón, está casi muerto por lo que dijo. Pues fue una ofensa horrible lo que dijo, una maldición horrible. ¿Se recuerdan? Un presidente que dijo, yo maldigo al pueblo, al Estado de Israel, lo repitió 3 veces. Yo maldigo el Estado de Israel. Y cuando esas palabras llegaron a mis oídos, en mi corazón sentí que por esa palabra iba a morir. Y yo, antes que sucediera, se lo conté a un hermano que vive en New Jersey, en Trenton, New Jersey. Y le va a pasar esto a este señor presidente por esa palabra que dijo. Se va a morir y pronto. No más de 3 meses de vida. Y en menos de 15 días, ese presidente cayó con un cáncer terminal. Y a los 3 meses murió. El Espíritu Santo me dio la palabra de conocimiento, que iba a morir por lo que dijo, por esa ofensa al pueblo de Dios. Estemos atentos. Estemos atentos cuando Dios quiere algo de ti, cuando Dios quiere revelarte algo. Atento, atenta y a discernir con el carisma de discernimiento de dónde viene esa palabra, de dónde viene ese conocimiento, si de Dios o del mundo o de la carne o del demonio. Si te pone en presencia del Señor a discernir en el nombre del Señor, el Espíritu Santo te va a dar la capacidad de conocer de dónde viene lo que se dijo y lo que tú oíste. Y todavía este hermano me dice, no se me olvida esa palabra cuando usted me dijo que iba a morir ese presidente. Dice, ¿usted sabe lo que fue? Eso fue una profecía. Fue una profecía que el Señor le dio, que el Espíritu Santo le dio. Sucedió tal y como yo lo sentí, lo que yo percibí, sucedió igual, gloria a Dios. Hay que estar listos porque no sabemos en el momento que Dios quiere que tú le sirvas, que tú hagas algo que a Él le agrade, algo que Él quiera que tú hagas. Nadie sabe cuándo es. Por eso es que tenemos que tener cuidado con no resbalar mucho, porque muchos podemos resbalar y no levantarnos más. Cuidémonos lo que el Señor nos ha regalado. Cuidemos lo que el Señor nos ha regalado. Otro carisma. Aquí dice, en las reuniones carismáticas, la palabra de conocimiento que a menudo se exalta puede ser muy impresionante. Aquí hay un hombre que es mormón y ahora se está curando su brazo izquierdo y el mormón sale gritando y llorando, levantando el brazo izquierdo. No pudo moverse durante 20 años y se convierte en un católico en el episodio más emocionante de esa reunión. Todos alaban al Señor con gran alegría. Hay muchos cambios. Han habido muchos cambios. Y existirán muchos cambios en nuestras vidas. De acuerdo a cómo nosotros manejemos y usemos los regalos o los dones que el Señor nos concede. Démosle buen uso. Démosle buen uso a esos regalos, a esos dones que Dios nos ha regalado. No lo escondamos.
No lo metamos en una caja, no lo metamos debajo de la cama. Los dones y los carismas son para construir la iglesia de Dios. Y tenemos que seguir construyendo la iglesia de Dios, levantando la iglesia de Dios. Cada vez que ayudamos a levantarse a una persona que está caída, que anda mal, y la ayudamos a levantarse, pues es una herramienta, una fuerza más para la iglesia cuando llega uno que estaba perdido, una que estaba perdida. Cuando el Espíritu Santo nos ha ayudado. En Chicago, estaba una noche en una casa de familia, orando. La gente de la familia se enteró que un hermano que él ha venido aquí como 2 veces a predicar en el oración, José Peralta, que vive en New Jersey. Él me invitó a Chicago, ni siquiera iba a nada de esto. Él iba por un negocio y me invitó que fuera con él. Pero una familia muy conocida supo que íbamos para allá y nos invitaron que si queríamos tener una noche de oración con ellos. Le dijimos que sí. Pues, hermanos, se hizo esa oración, en esa casa se juntó mucha gente, vecinos y familiares, una casa llena. Y en la oración final, después de una enseñanza que yo dirigí en el nombre de Jesús, tuve una palabra de conocimiento que decía: aquí hay una hermana, una joven mujer embarazada, pero su embarazo tiene problemas. Y el médico le ha dicho que esa criatura no va a nacer con vida. Pero no tiene de qué preocuparse, porque no va a ser así. Va a nacer con vida. Y era un mal. ¿Qué tenía enfermo a esa criatura en el vientre de esa joven? Un hechizo de brujería que le habían enviado a la muchacha. Un hechizo de brujería, un espíritu de brujería. Se lo habían enviado. Porque ella no quiso aceptar las pretensiones de un hombre que quería conquistarla y ella no lo aceptó. Le envió un hechizo de brujería. Salió ella embarazada cuando se casó con su esposo, con quien es su esposo. Y el hijo que estaba en sus entrañas estaba sufriendo ese mal terrible. Y no podía nacer con vida, decía el médico. Oramos por ella, una oración de liberación por ella. El Señor la liberó, el Señor la sanó. Y 4 meses más tarde nació el hijo de 11 libras. Yo lo conocí hace 2 años. Ya tiene 11, va a tener 12 años y es más grande que yo. Un gigante. Gloria a Dios. El Señor es maravilloso. Debemos de reflexionar debidamente para conocer cuando las cosas son de Dios y cuando no son de Dios. Para rechazar eso que sentimos, eso que no viene de Dios. Otro carisma, fe expectante. El don de la fe es la capacidad sobrenatural de creerle a Dios sin dudas, combatir incredulidad y visualizar que Dios quiere lograr lo que Dios quiere lograr. No es solo una convicción interna impulsada por un llamado urgente y superior, sino también una habilidad. El Señor hace cosas extraordinarias y sigue haciendo y seguirás haciendo. Mientras haya personas, mientras haya hombres y mujeres que queramos servirle a Dios de todo corazón, con todo el alma, Dios seguirá manifestándose y haciendo grandes obras a través de nosotros para su iglesia y para que el mundo conozca que Dios está vivo y que Él está obrando de acuerdo a su santa voluntad. Por lo tanto,
entendamos y aprendamos del Señor, que es lo que más necesitamos. Carisma de sanación. Este es un carisma especial, pero cada cristiano, cada creyente en Cristo tiene este don, tal como lo prometió Jesucristo mismo. Estas señales acompañarán a los que crean, pondrán sus manos sobre los enfermos y se sanarán. Marcos 16, 17 y 18. Esta promesa no es solo para aquellos que son muy santos o para aquellos que tienen gran autoridad o conocimiento de la Biblia o la teología, sino para aquellos que creen, para cualquier cristiano, para usted. Todo el que crea en fe y confianza en Dios tiene ese poder, ese don que el Señor le dio de sanar. ¿Por qué? Porque Dios no nos engaña. Jesucristo no nos engaña. Jesucristo no ha venido a mentir y para que nosotros quedemos perplejos si es así. ¿Será verdad lo que dijo Jesucristo? ¿Será verdad que va a suceder, que va a ser esto, que va a ser lo otro? Así no. Creer con exactitud que Jesucristo va a hacer lo que ha prometido, nos va a conceder lo que nos ha prometido. Fui con otros dos hermanos, bueno, con José Peralta, que mencioné ahorita, y una hermana suya, que tiene ya como 52 años en la renovación carismática, esa hermana. A predicar un retiro en Massachusetts, en una ciudad de Massachusetts, ni recuerdo cómo se llama la ciudad ahora. Y en un momento, para terminar el retiro, me hice una oración de liberación, sanación, y había una joven, yo no sabía, pero una palabra de conocimiento. Tuve una palabra de conocimiento. Aquí hay una joven que está sufriendo mucho. Y el problema de su sufrimiento es que ella tenía un novio y hizo de ese novio como su ídolo, un ídolo, por encima de su familia, lo puso por encima de su familia. Pero no resultó como ella pensaba con ese novio. Y terminó, di la palabra de conocimiento, y cuando salía, me acercó esa joven. Yo quiero que usted me ayude, que usted vaya y ore conmigo, que usted ore conmigo. Y pues yo voy a orar con usted. Y fuimos al Santísimo, oramos, y el Señor liberó a esta muchacha. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues, para la gloria de Dios, estudien mucho esta semana. Estudien mucho. Lo que hemos hablado no es ni la mitad de esta enseñanza, de esta enseñanza. No es ni la mitad, es mucho más. Pero con lo que recibieron el pasado jueves en la oración de imposición de manos, pidiendo la ejecución del Espíritu Santo, y lo poquito que le haya podido decir esta noche le va a ayudar para que ustedes puedan estudiar, precisar lo que el Señor le ha dicho a través de esta enseñanza y le está diciendo. Y esto deben de recordarlo hasta que venga el próximo seminario, que será el próximo año. Así pues que no se olviden, tenemos mucho que hacer y mucho que decir. Una canción, Tony, de esa que sea bien profunda,